Hoy en Especialidades Jurídicas vamos a hablar del derecho eclesiástico, vamos a conocer en profundidad este tema y también vamos a hablar especialmente sobre la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa que el actual Gobierno quiere promover. Para ello nos acompaña el doctor Antonio Sánchez Bayón, que es profesor de la Universidad Europea de Madrid. ¿Qué tal, profesor? Cuéntenos, ¿en qué consiste el derecho eclesiástico? ¿Qué es esto que de entrada choca un poquito, ¿no?, el nombre? Muy buenas, gracias por contar conmigo una vez más para este foro tan interesante de debate y efectivamente para un tema tan candente. Entonces, bueno, mire, para dar respuesta a esa pregunta, antes sí que se daban contestaciones sumamente sesudas en los ejercicios de cátedra, ¿no?, a esta disciplina académica. Lo que pasa es que poco a poco se ha ido perdiendo, incluso es una lástima, aunque sea efectivamente esta última moda efímera antes de la desaparición de esta disciplina, casi como el canto del pájaro espino, ¿no?, antes de desaparecer. Bueno, pues está muy bien que efectivamente intentar conocer en qué ha consistido, ¿no?, por lo menos para que el gran público sepa a qué se está renunciando. Puesto que, si le parece bien, para ir dando respuesta, ¿no?, contestación a su pregunta, a mí me gustaría utilizar la técnica que manejo con mis estudiantes, ¿no?, que es un análisis diferencial de los distintos estadios, para poder separar lo que son los fundamentos, ¿no?, de lo que son los discursos. Y entonces sería interesante distinguir entre lo que es la historia aplicada a la realidad pasada y, por tanto, cuándo surge esta rama especial del ordenamiento público. Otra cosa es la historiología, que es el conjunto de teorías y técnicas aplicadas al estudio de la historia, ¿no?, y por tanto sería bueno, una sistematización, por así decirlo, de las diversas escuelas, lo que ha sido dar unas pequeñas nociones de la aparición de este saber jurídico, que es el derecho eclesiástico del Estado. Y finalmente, pues la historiografía, que es toda la producción de los distintos autores, los textos que se manejan para poderlo estudiar, y por tanto estaríamos hablando más bien de del surgimiento y consolidación de una asignatura en el ámbito universitario. Y intentaré, bueno, pues centrarme, ya no solamente dar esa visión comparada de dónde viene y cómo la recibimos en España, y bueno, pues quizás incluso, si le parece bien, luego conectarlo con Estados Unidos, que allí efectivamente sigue aquello en auge, en progreso. Entonces, antes de entrar con estos niveles, es cierto que sería bueno un pequeño matiz, porque efectivamente, quienes nos hemos formado en este área jurídica de Derecho Eclesiástico del Estado, hemos estudiado siempre Derecho Eclesiástico del Estado y ordenamientos confesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que de un lado está efectivamente el Derecho Eclesiástico del Estado, que es una rama especial del ordenamiento público, y luego están los ordenamientos confesionales, que son ramas del ordenamiento privado, ¿no? De cada una de las confesiones pues tiene una serie de normas coactivas para ordenar la vida en sociedad, ¿no?, desde esta dimensión objetiva del derecho. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente sí que tienen puntos de coincidencia, en cuanto que para que estos ordenamientos confesionales, que hoy en día sobre todo se han reducido al ámbito del derecho de familia, para que puedan tener reconocimiento, eficacia civil, ¿qué es lo que necesitan? Efectivamente, que el derecho eclesiástico del Estado les dé cabida en lo que es nuestra vida social actual. Bueno, pues hecha esta pequeña aclaración, por eso, porque una cosa es derecho eclesiástico del Estado, que es ordenamiento público. Otra cosa, el derecho, los ordenamientos confesionales, como puede ser el derecho canónico de la Iglesia Católica, con quien, gracias justamente, y eso es parte del derecho eclesiástico del Estado, existen unos acuerdos con la Santa Sede. También hay otro tipo de acuerdos con otras religiones minoritarias, como es, por ejemplo, el derecho judío, el derecho en representación de los protestantes, los evangélicos, y con los musulmanes, ¿no? Pues efectivamente todos estos ordenamientos tienen un cierto reconocimiento, una cierta eficacia, vuelvo a decir, sobre todo en el ámbito de derecho de familia, que sería derecho matrimonial, herencia, sucesiones, etcétera, etcétera. Pero claro, para eso necesita el reconocimiento por parte del derecho eclesiástico del Estado. Por eso se estudian conjuntamente, ¿no?, aunque son ordenamientos distintos, ramas del ordenamiento distintas. Uno es derecho público, derecho eclesiástico del Estado, y otro es derecho privado. Bueno, pues
si le parece bien, entonces ahora ya sí vamos a distinguir estos distintos estadios, niveles, que es cuándo surge la realidad, cuándo empiezan a surgir todas estas normas, esta nueva rama del derecho, que es el derecho eclesiástico del Estado. Bueno, pues tenemos que remontarnos a la Reforma protestante. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya vamos a empezar a ver que efectivamente de lo que era pues, el derecho divino, religioso, ya se le empieza a poner énfasis al derecho humano, hasta el punto de que las autoridades civiles asumen competencias en materias religiosas. Entonces tenemos de un lado, y ahí es donde surge realmente, ¿no?, la cuna del derecho eclesiástico del Estado, es en los países protestantes, cuando el monarca, ¿qué es lo que hace? En cierto modo, para marcar esas diferencias con el Papa, ¿no?, y asumir completamente el control de su pueblo. Sí, vamos, exactamente, lo que es ese Estado moderno incipiente, ¿no?, de las monarquías suyas. ¿Qué es lo que ocurre? Y para gestionar una misma identidad, pues se convierte en cabeza visible tanto del poder civil como del poder religioso y empieza a dictar una serie de normas en ese sentido. Frente a este modelo, ¿no?, de Estado protestante con Iglesia de Estado, se mantiene lo que es el modelo católico, que lo que es un modelo de regalismo. Esto es, efectivamente se sigue reconociendo como autoridad religiosa al Papa, pero en lo que es la gestión del día a día de cuestiones que afectan pues, nombramiento de obispos, disposición de tierras, etcétera, bueno, pues ahí ya empieza a asumir también cierta competencia. Es un jurisdiccionalismo, ¿no? Es una especie de derecho administrativo aplicado a asuntos relacionados con la religión, lo religioso. Bueno, pues de esa situación, donde empieza a surgir una serie de normas, ¿no?, sobre la materia, pues decimos que surge el derecho eclesiástico del Estado. ¿Qué es lo que ocurre? Que, entendido esa realidad pasada, pasamos al nivel de ¿qué? De esas teorías y técnicas que permiten estudiar, entender esa evolución de la historia. Empezamos a sistematizarlo, ¿no? Autores posteriores empiezan a construir los grandes modelos para ir comprendiendo. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que ocurre? Que surge una escuela racionalista, sobre todo en los Países Bajos y en Gran Bretaña. Estamos hablando de finales pues, del 16, del 17, sobre todo, ya digo, más consolidada, no algunos autores, ¿no?, tipo, pues eso, Locke, Spinoza, no, estamos hablando ya de autores ya en esa línea del derecho eclesiástico del Estado, por tanto, sí, efectivamente, incluso hasta finales del 17, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos lo que defienden es que la voluntad divina, ¿no?, es reconocida por la razón humana y se plasma en el derecho, ¿no? Eso es el jusracionalismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos estos planteamientos son recogidos en Europa Central, lo que hoy sería sobre todo Alemania, y ahí surge lo que es la escuela jushistoricista. Estamos ya hablando eso, pues, del siglo XIX. ¿Qué es lo que ocurre en ese sentido? Que ahí donde hablamos de Dios, entonces, ¿cuál es la gran categoría secular que permite legitimar estos planteamientos? Pues donde dice Dios es la voluntad del pueblo, toda su tradición, ¿no?, la vamos estudiando cuál ha sido su evolución y se plasma en el derecho. Por tanto, si un pueblo ha sido tradicionalmente católico, pues es lógico, etcétera. Bien. Si uno empieza a ser protestante, pues su evolución correspondiente y cómo va configurando, ¿no?, estos planteamientos. Entonces, a su vez, surge la escuela juspositivista, ¿no?, también en el 19 y también en Centro Europa. Por eso digo que nosotros bebemos sobre todo de lo que es la actual, vamos, lo que hoy es Alemania, de esa región europea. De ahí va a Italia, que es las escuelas que le voy a mencionar, y ya finalmente llega a España. Luego es un modelo que, si se da cuenta, claro, no es un modelo propio, sino que ha ido viendo en distintas modificaciones. Luego hay que ir comprendiendo también cada coyuntura, ¿no?, y cada reformulación que se va haciendo de la materia, del derecho eclesiástico del Estado. Vuelvo a decir, estamos en la época ya de conformación de ese saber jurídico propio. Ya no es solamente de las normas, ¿no?, de esa rama, sino del saber jurídico, de cómo se comprende. En la juspositivista, ¿qué es lo que ocurre?
que como lo que se dice es lo siguiente, que lo importante, donde antes decía Dios y con los historicistas era el pueblo, ¿no? la voluntad popular, esa tradición, ese conocimiento, aquí lo que se habla es del Estado, ¿no? Y por tanto, ¿qué pasa? Que es toda la normativa procedente del Estado que reconoce y le da protección al fenómeno religioso, lo cual puede llegar a provocar problemas, como ocurre luego con los italianos, ¿no? Sobre todo con su uy, madre mía, es la configuración suya identitaria, esto es el nacimiento de Italia, el riornimiento. ¿Qué es lo que ocurre en ese sentido? Y ahí ya nos vamos a la escuela dogmática, que claro, como lo importante es la identidad italiana, la soberanía italiana, si uno reconoce otras autoridades jurídicas como la del Papa, ¿qué es lo que pasa? Que se ve menguada. Entonces, claro que hay ciertos elementos anticlericales, pero no porque sea un rechazo de la religión, sino por la gestión y muchas veces las conexiones, que aunque haya separación entre religión y política, pero sigue habiendo a veces ciertas conexiones. Y eso sería la escuela dogmática para llegar luego a una teoría de los ordenamientos, la escuela ordinamental, ¿no? Y ahí así, ahí ya efectivamente se habla que están esos ordenamientos, esas ramas del derecho público, que es el derecho eclesiástico del Estado, que entra en conexión con los ordenamientos confesionales, que son ramas del derecho privado. Y finalmente, entendida esta evolución, claro, llega a España y ahí así, ahí estamos hablando de una escuela constitucionalista. ¿Qué es lo que está diciendo? Que lo importante es centrarse en el estudio de la libertad religiosa, su conexión con el resto de derechos humanos, y por tanto asegurar que haya la tolerancia necesaria para una sociedad plural, ¿no? Que se espera de una sociedad moderna, etcétera, etcétera, desde unos planteamientos más, vuelvo a decir, de lo que es la Constitución, que es nuestro marco teórico y jurídico, y a partir de ahí pues, sus implicaciones en la vida social. Bueno, pues vista la historiología, ¿no? Pero a grosso modo, o sea, esto sería un poco más complicado, pero más o menos que nos pueda servir de guía. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya ahora que sabemos que el origen de lo que es la rama jurídica surge tras la Reforma Protestante, el saber jurídico se va generando del 17 al 20, al siglo XX, ya nos encontramos con la historiografía, que es cómo logramos trasvasar todo este saber jurídico, ¿no? Y aplicado a esta rama en concreto, ¿cómo logramos sistematizarlo? Primero tenemos que saberlo exactamente analizar con sus técnicas propias, tenemos que saberlo sistematizar y a veces sintetizar, lo cual, claro, al resumir perdemos parte del rigor y hay que ofrecerle al alumno, porque esto sobre todo estoy hablando del surgimiento de la asignatura universitaria. Claro, al intentar ofrecer al alumno unos modelos comprensibles, ¿no? Esos tipos ideales, muchas veces nos alejamos de la realidad. Y luego, cuando queremos volver a aterrizar, no termina de ajustarse ese modelo. Pero bueno, es lo que nos ocurre a los profesores, que para que se pueda entender, ¿no? Pues hay que hacer unos tipos tan exagerados que efectivamente por contraste se entiende muy bien, pero luego cuando te vas a la realidad dices, oye, esto no era exactamente así. Bueno, pues por eso es por lo que yo intento enseñarles, para que aprendan a analizar y distinguir. Porque muchas veces para compensar es donde ya no estamos trabajando con fundamentos, con ideas y creencias, sino que nos vamos ya a una gestión discursiva, ¿no? Cómo lograr articular esas conexiones, pues muchas veces de manera artificial. ¿Y cómo encaja esta rama del derecho en una sociedad que cada vez tiende a separar, o por lo menos parece que es el ideal que se persigue, la religión del poder político? No, aquí no intentamos separar, aquí intentamos independizar, que es peor. Porque en Estados Unidos, que era una cuestión que le quería comentar, por ejemplo, con las asignaturas, mientras que aquí está desapareciendo y seguramente ya con los nuevos programas ajustados a Bolonia ya no se trate, es una pena, con la formación que nos da de lo que es la evolución del derecho occidental. Yo por eso, claro, después de estancias de investigación en Estados Unidos, he intentado introducir la versión que tienen allí, ¿no? Pues sobre esta materia que es pujante, siempre en progreso, ¿no? De los Church State Studies, ¿no? De los estudios Iglesia-Estado, que es más de sociología jurídica. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que evidentemente hemos pasado de una situación de unión, bien porque efectivamente estaba unido el poder político y el religioso, o bien por instrumentalización, utilitarismo, se necesitaban, se apoyaban el poder político y el religioso, a una situación de ignoramiento. Esto es,
cada uno por su cuenta. Entonces la religión, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que como ha habido una situación de monopolio, ahora se la desprecia, en vez de permitir una pluralidad y popularización de la religión, esto es que todo el mundo pueda participar de esa gestión de lo social. ¿Qué es lo que ocurre? Que directamente nuestras élites intelectuales lo rechazan en rebeldía, ¿no? Y dicen, no, del ámbito de lo privado, tan privado, que por favor esté encerrado en el armario bajo 4 llaves, cuando la religión sí que cumple una función social muy importante, ¿no? De crear interacciones, proyectos solidarios. ¿Qué es lo que ocurre en ese sentido? Que entonces, claro, nos encontramos con esa situación que les expliqué cuando les hablé del principio de laicidad, que al provocarse la independencia, ese ignoramiento, ¿qué es lo que ocurre? Que para los problemas sociales, que muchas veces se podía utilizar, por ejemplo, problemas al respecto de la identidad, ¿no? Cómo construir las identidades, esa gestión del capital simbólico que se hacía a través de ¿qué? De la religión, tradicionalmente, al retirarla y por tanto solamente dejar una esfera pública, una esfera de lo social que va a ser la política, a la política la tenemos sumamente saturada, ya no es gestión de los bienes públicos, la gestión del bienestar general, no, ahora es que tiene que resolver problemas de identidad, tiene que problemas de creencias, de conocimiento, y por eso es por lo que incluso yo una vez me atreví a decir, ¿no? Que incluso se podía hoy entender que llegando a la realidad social española, los nacionalismos son una suerte de religión civil, porque tiene que resolver problemas de identidad, problemas de gestión de conocimiento del nosotros, ¿no? A su vez la gestión del bienestar general, etc. Pero claro, son planteamientos excluyentes y exclusivos, cosa que por ejemplo en Estados Unidos, cuando se habla de religión, al estar secularizada, primero sí hay separación, pero hay puntos de conexión, sobre todo en políticas sociales, y tiene una vocación, sí, heredada de nosotros, europeo continental, pero aterrizada en la realidad social, de lo universal, de lo que integra a todos, y por tanto pues, no es algo que provoque la división, el enfrentamiento, sino que permite que efectivamente cada uno en su toma de decisión decida incorporarse hasta el punto que quiera en la gestión de lo social. Pero aquí igual lo que se da es esa confrontación porque parece que cada uno se está metiendo un poco en el ámbito del otro. Es decir, por una parte la religión, a lo mejor porque estamos viviendo una época en la que la gente cada vez cree menos o practica menos, ¿no? Hay gente que es creyente pero luego no practica, no va a misa, estamos teniendo problemas porque no hay hombres que se metan ya a curas. Puede ser que la religión tenga miedo de estar perdiendo poder y entonces intente ganarle un poco de terreno a la política, y la política el poder político se pueda estar viendo un poco atacado. Se me ocurre, porque realmente hay una confrontación real, hay tensión ahora mismo entre el gobierno y la Iglesia, eso lo estamos viendo en las noticias, hemos visto en las noticias, y puede ser que estén entrando un poco, se estén extralimitando, estén pasando los límites unos de otro. Yo es que creo que no se produce realmente tensión entre política y religión, cada uno tiene su jurisdicción, su competencia, y sí que es cierto que hay puntos en que se conectan y es bueno porque así, frente al poder público, para que no haya, de pronto hemos pasado de una situación de monopolio de ese conocimiento que era sagrado, de religión tradicional, ¿no? A una situación ahora de monopolio del poder público. Pues es necesario que haya unos poderes sociales que sirvan de contrarresto, ¿no? Que frenen, que a veces bueno, pues sirvan de colchón para que no haya nuevamente un monopolio, una concentración del poder, sino que este se reparta, sea plural. Sería encontrar igual el límite, ¿no? Parece que claro, estamos pasando del monopolio de la religión sobre la educación, sobre la moral, sobre la forma de... Y ahora parece que el monopolio viene del otro lado, o sea, es como que han chocado ahí en algún punto y no se logra lograr el equilibrio. El equilibrio, claro, pero es que vuelvo a decir, no es un problema de fundamentos, vuelvo a decir, si uno lo analiza con frialdad suficiente, se ve que cada uno tiene su jurisdicción, su competencia, sí que hay puntos de conexión y es bueno que haya esos puntos de conexión. Ahora bien, para que sirvan de contrapunto, ¿no? Lo que es el check and balance, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que el problema es cuando no estamos atendiendo a los fundamentos, sino que estamos manejando meramente discursos. Esto es, de lo que se trata es de llamar a un posicionamiento, o estás conmigo o estás contra mí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hemos pasado de que sí, ha habido unas élites que han gestionado el poder en términos religiosos,
Y cuando hemos evolucionado nuestro pensamiento se ha secularizado quizás en demasía, ¿no? Lo que es la laicización del pensamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuevamente nos volvemos a encontrar que se da un monopolio del conocimiento, pero ahora en vez de ya de utilizarlo en fórmulas religiosas, ahora lo hacemos con fórmulas civiles. Y por tanto, claro, eso es lo que ocurría, por ejemplo, cuando se llevó a la práctica el socialismo en su tercera internacional, el comunismo, ¿no? El Comintern. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya no es Dios, sino que es el Estado, y por tanto el Estado tiene que proveer de todo, se cree en el Estado. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se le está nuevamente secuestrando al individuo de la oportunidad de tener su ámbito de autonomía y decidir hasta qué punto se quiere integrar socialmente. Por tanto, para poder hacer eso tiene que poder participar del discurso religioso también, y sobre todo que realmente haya unas prácticas, porque claro, usted me dice eso de que hay gente que ya no va a misa, pero vuelvo a decir, ¿qué sería lo religioso? Porque una cosa son las formas, porque uno ve ritos, por ejemplo, en Semana Santa, efectivamente, cuánta gente dice que es atea y en cambio está allí practicando, y que me digan eso que tiene de la religiosidad inicial que provocó los pasos de Semana Santa, pues bueno, pues bien, es que eso simplemente que tenemos que darnos cuenta que las cosas están cambiando, y por tanto no utilicemos discursos simplemente que sí, que permitan conectar, pero que disfracen la realidad. Vamos a preocuparnos en conocer realmente la realidad. ¿La religión puede ser útil y necesaria hoy en día para las relaciones sociales? Pues sí, porque puede generar un capital simbólico y un código comunicativo que nos permita interactuar. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? El problema está en las formas, en la gestión. Entonces, claro, si están debatiendo quién se quiere quedar con el monopolio del poder en vez de que haya distintos poderes que sirvan de contrapesos unos a otros, ese sí puede ser un problema. Pero yo veo que al contrario, o sea, es un problema discursivo, y el gobierno actual lo que está haciendo es todo lo contrario, es acusar de agresividad a los poderes religiosos, en concreto a un poder religioso, a la Conferencia Episcopal, ¿no? Y mira que yo tengo mis críticas con las jerarquías eclesiásticas, pero ahí se nota claramente que les están acusando de crispación cuando... Pero si eres tú el que estás crispando realmente, ¿no? Entonces eso es lo interesante, el manejo de los discursos. Es que ya ese es un problema de comunicación social, que es distinto, no de fundamentos teóricos, ¿no? De comprender realmente qué es la religión, sino la gestión, que es lo que nos ha llevado a guerras de religión. ¿Por qué? Cuando ha sido un problema de crear diferencias entre los seres humanos, en vez de reconocimiento y de comunicación entre nosotros. Entonces, ¿qué opinión le merece el Observatorio de Control de Laicidad, que parece que está moviendo el gobierno? Bueno, ya el nombre indica bastante, ¿no? Cuando se aboga por laicidad, esto es, no se está hablando de secularización, de ir a lo concreto, a lo terrenal, a la realidad social, sino que lo que se está promoviendo es un discurso que, vuelvo a decir, vienen de unas élites ilustradas, resentidas, ¿no? ¿Qué les ocurre? Y con razón, ¿no? Frente a los abusos que ha habido históricamente de un monopolio de lo que es la gestión del poder, ¿no? De lo sagrado. ¿Qué es lo que ocurre? Que se reivindica su espacio, pero es que esto es como todo, democracia. Democracia, ¿qué es lo que ocurre? Que no tiene que ser rivalidad entre un partido y otro, sino que la gran lección es que, bien, uno puede ganar, pero el otro no tiene que desaparecer la oposición. La oposición es muy importante, tiene que haber un contrapeso. Pues esto es igual, pero ¿qué es lo que ocurre? También se está criticando a la oposición de crispar. Es que la oposición tiene que existir, tiene que estar ahí. Es que ese es el problema, que esas élites siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que han pasado de un discurso de los religiosos tradicionales ahora al otro extremo, ¿no? Donde efectivamente, ¿qué es lo que ocurrió con Europa continental? Le costó mucho dar el tránsito a la modernidad, separación efectiva entre poder político y poder religioso, y cuando lo ha hecho al extremo, lo ha hecho tarde y aceleradamente, y el resultado es esa laicidad de la que se habla, que parte de unos planteamientos del laicismo del 19 y que llega a países agrarios y analfabetos, pues sobre todo el sur de Italia, España, y cala, ¿pero por qué? Porque es un resentimiento, es un problema de confrontación de creencias, y vuelvo a decir, son discursos de confrontación, ¿no? Pero vuelvo a decir, tienen mucho, por ejemplo, de elemento, ¿por qué? Porque el socialismo necesita que desaparezca esa forma de comprender la realidad que en España tradicionalmente se ha hecho desde el cristianismo, además desde el catolicismo, y para que pueda calar esta otra forma de entender la realidad necesita que desaparezca. Por eso, si nos damos cuenta en ese sentido, ¿cuál es la estrategia? No es ir contra toda la religión, o mejor dicho, contra las diversas manifestaciones de la religión, sino en concreto con la que supuestamente ha tenido el monopolio del poder, del conocimiento de lo sagrado, que es la Iglesia Católica. Y para hacerlo, ¿qué es lo que se hace? Se le quita
competencias habituales que ha tenido a lo largo de los siglos en materia de educación, en materia, por ejemplo, en derecho de familia, el derecho matrimonial, y en cambio, justamente, ¿qué es lo que se hace? Promover a sus competidores naturales, a los musulmanes, etc. Entonces, ¿pero por qué? Porque es una estrategia de desgaste, es distinto, es completamente... Por eso digo que es un problema, que no se están preocupando en conocer la realidad y qué es la religión y el papel que juega, sino que lo que se están generando discursos para el posicionamiento de estás conmigo o estás contra mí. Por eso hablaba yo de esa confrontación de poder, ¿no? De que se ha convertido un poco en que veía por ti, o sea, no en ir juntos, ¿no? En que cada uno se ocupe un poco de, pues eso, el de su esfera político, correspondiente. efectivamente, que se ha convertido un poco en comerse terreno el uno al otro y pasar de un monopolio a otro monopolio sin lograr ese... Yo vuelvo a decir, yo equilibrio. creo, y es arriesgado y vuelvo a decir, y efectivamente, bueno, pues por desgracia yo ya no soy católico practicante, pero sí que me interesa socialmente el fenómeno de la religión, por eso intento buscar otras vías para entender, comprender la realidad. Por tanto, intento alejarme de creencias, intentar buscar ideas, ojalá, ¿no? Pero la cuestión es que, vuelvo a decir, creo que desde la Iglesia Católica tampoco se está teniendo una posición de enfrentamiento, sino más bien de defensa para intentar desmontar. Si lo que molesta es cuando se empiezan a desmontar, esto es teoría de la comunicación básica, esto es. Existen una serie de modelos en los años 50, bueno, todo esto viene ya con Roosevelt, a partir de los 30, todo lo que es la propaganda necesaria que se necesita para promover el estado asistencial, ¿no? El estado, la manera que tienen ellos de entender el estado de bienestar, ¿qué es el New Deal, todo esto? ¿Qué es lo que pasa? Que es necesario generar una propaganda, esto es, lograr la adhesión del gran público. ¿Qué es lo que se hace? Entonces hay gente como Laswell, etcétera, politólogos, que lo que hablan es que muchas veces esto nos los van inoculando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La única manera de poder combatir a la propaganda, ¿no? A una comunicación excesivamente persuasiva, es una vez que te enseñan cómo parar uno de estos discursos, ya empiezas a ser inmune a todos esos discursos. Por eso molesta tanto, porque en el momento en que tú desmontas y dices, oye, eso no es realidad, eso es una apreciación de la realidad, una réplica tuya para entender y comprender la realidad, y que además tiene sus riesgos en cuanto al conflicto que estás promoviendo. Entonces, claro, por eso molesta tanto. Bien. Es un problema de comunicación social, es distinto. Bueno, ya para terminar, ¿qué le parece la proposición de ley que ha planteado Esquerra Republicana de Cataluña de eliminar los símbolos católicos en los juramentos de los cargos, ya como base de independencia total entre Estado y religión? No sé, digo, cabe extrañarse teniendo en cuenta si analizamos lo que fue el comportamiento de esta agrupación política del 34 al 36. No, es que es herencia justamente de ese laicismo, que es un anticlericalismo radical. Lo que pasa es que ahora disfrazado en unos términos aparentemente no más neutrales, pero que efectivamente siguen guardando un poquito de... Pero es que a mí realmente lo que me molesta es que esa misma gente en su momento, ¿no? Cuando estábamos en el viejo régimen, estaba en el poder, y ahora resulta que damos el salto al nuevo régimen y siguen estando en el poder, aunque sea un discurso opuesto, ¿no? Esto me ocurre a mí, ¿no? En mis viajes. Yo he encontrado gente familiares de, pues eso, de dictadores, que de pronto resulta que como ahora lo que está de moda y parece que legitima cualquier cultura política son los derechos humanos, pues ahora se les llena la boca de derechos humanos, y claro, esto en cierto modo pues va a provocar que los derechos humanos mueran de su propio éxito. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que los derechos humanos son malos? No, lo que pasa es la gestión que se hace entonces de los derechos humanos. Al contrario, los derechos humanos nos permite, es una versión muy secular del reconocimiento del otro, la importancia de la alteridad, de saber reconocer al otro y tratarle como a ti mismo, y lo importante que es la comunicación entre nosotros para progresar conjuntamente. Pero bueno. Bueno, pues ahí dejamos esa reflexión. Muchísimas gracias Gracias por habernos atendido.